La ciudad vivía una noche fría de domingo. En miles de hogares, la televisión iluminaba las salas mientras la jornada llegaba a su fin. Todo transcurría con normalidad, hasta que a las 9 en punto sucedió algo que nadie olvidó. El noticiero deportivo del canal WGN se transmitía en directo, cuando de pronto la imagen se interrumpió, la pantalla tembló, el sonido se distorsionó y un rostro apareció de la nada. Era rígido, artificial, con una sonrisa exagerada y los rasgos caricaturescos de un personaje popular de la época, Max Headroom. La figura parecía moverse en un espacio metálico, como si se encontrara frente a paneles ondulados iluminados por luces intermitentes. El enmascarado giraba la cabeza, se sacudía, se desplazaba dentro de un cuadro visual extraño. No había sonido claro, solo un zumbido robótico que generaba incomodidad. En menos de 30 segundos, la imagen desapareció y el noticiero retomó su curso. El presentador deportivo reapareció, desconcertado, pero continuó hablando como si nada hubiera ocurrido. El episodio pudo haberse olvidado como una falla técnica curiosa. Sin embargo, 2 horas más tarde, la historia dio un giro aún más inquietante. En ese momento, el canal público WTTW transmitía un capítulo de Doctor Who. A mitad de la trama, la señal volvió a alterarse. La pantalla negra fue sustituida por la misma figura, el hombre con máscara plástica que imitaba a Max Headroom. Esta vez, la interferencia no duró unos segundos, sino casi 1 minuto y medio. La escena resultó perturbadora. El enmascarado movía la cabeza de manera errática, pronunciaba frases incoherentes, burlonas, difíciles de comprender. Hablaba de cadenas de televisión, de productos comerciales, de la prensa local. Parodiaba anuncios de una famosa bebida gaseosa, producto con el que el verdadero Max Headroom había protagonizado campañas publicitarias. Se escuchaban palabras incompletas, distorsionadas, acompañadas de un ruido metálico. Y finalmente, la situación se volvió aún más surrealista. Otra persona fuera de cámara apareció brevemente con un objeto en la mano y golpeó al enmascarado en las nalgas. La transmisión se cortó abruptamente y la serie británica volvió a la pantalla como si nada hubiera ocurrido. Pero la normalidad ya se había roto. Los hogares de Chicago habían presenciado algo que jamás volvió a repetirse: una intromisión en directo, sin explicación inmediata, con un mensaje en apariencia incoherente pero cargado de simbolismo. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué clase de poder técnico y logístico se necesitaba para irrumpir en las señales de televisión de una ciudad entera? Para entender la magnitud de lo ocurrido, hay que situarse en el contexto de la época. En 1987, la televisión abierta era el medio más influyente. Internet aún no formaba parte de la vida cotidiana y la señal televisiva era considerada prácticamente invulnerable. Alterar una transmisión en directo parecía inconcebible y, sin embargo, alguien lo logró. Desde el punto de vista técnico, la intromisión exigía precisión extrema. Un intruso debía transmitir una señal más potente que la del canal original y hacerlo exactamente en la misma frecuencia. Además, el transmisor debía colocarse en un punto estratégico, con línea de visión directa hacia las antenas que emitían la programación. Se trataba de un proceso complejo que requería conocimientos avanzados en telecomunicaciones y acceso a equipos costosos. No era, por tanto, una simple broma doméstica. El responsable demostró no solo audacia, sino también una notable preparación técnica. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos reaccionó de inmediato. Técnicos y agentes comenzaron a investigar cómo se había producido la intromisión. Analizaron las torres de transmisión, la potencia de las señales y los posibles puntos de origen. El resultado fue frustrante. La operación se había ejecutado con tal precisión que no dejó rastros suficientes para identificar al culpable. Max Headroom era un ícono cultural de los 80. Nacido en Inglaterra en 1985, había sido presentado como el primer conductor virtual de televisión, supuestamente generado por computadora. En realidad se trataba del actor Matt Frewer, maquillado y caracterizado para dar la impresión de ser un presentador digital. Su estilo frenético, su humor sarcástico y su apariencia futurista lo habían convertido en un símbolo de la modernidad televisiva. En Estados Unidos, Max Headroom protagonizó comerciales y un programa de ciencia ficción que satirizaba el poder de los medios de comunicación.
Era en esencia un personaje que encarnaba tanto la fascinación como la desconfianza hacia la televisión. Que los intrusos escogieran precisamente esa máscara no fue casual. Era un golpe directo al sistema mediático. Usar la imagen de un símbolo de la televisión para irrumpir en la televisión misma. Un espejo deformado que se burlaba del medio desde dentro. Lo inquietante fue que el mensaje resultaba críptico. Las frases murmuradas no tenían una coherencia clara. Parecían referencias privadas, quizá comprensibles solo para un pequeño grupo. Había alusiones a cadenas locales, a productos de consumo, a periodistas reconocidos en Chicago. También había gestos absurdos, movimientos exagerados, burlas al propio personaje que imitaban. El público reaccionó con desconcierto. Algunos lo tomaron como una broma perturbadora, otros como un ataque contra los medios. Los periódicos recogieron la noticia al día siguiente, describiéndola como una excentricidad sin precedentes. En los noticieros las imágenes fueron transmitidas repetidamente, generando tanto fascinación como terror. Las autoridades, por su parte, tomaron el asunto con seriedad. Irrumpir una señal televisiva constituía un delito federal con sanciones severas. La FCC ofreció recompensas, abrió expedientes y entrevistó a expertos. Se sospechó de ingenieros de telecomunicaciones, de estudiantes universitarios con acceso a equipos avanzados e incluso de exempleados de las cadenas locales. Sin embargo, ninguna pista resultó concluyente. La investigación se fue enfriando con el tiempo. El caso pasó de ser una prioridad a convertirse en un expediente abierto sin resolución. La ciudad siguió adelante, pero el misterio quedó grabado en la memoria. Y con ello, un mensaje más inquietante aún. Si la televisión, pilar de la vida cotidiana, podía ser intervenida, ¿qué tan seguras eran las demás estructuras de comunicación? La FCC declaró en su momento que de haber atrapado al responsable, habría enfrentado sanciones severas y multas significativas, pero nunca hubo un sospechoso formal ni un juicio. La impunidad se volvió parte esencial del mito. Casi 40 años después, el incidente Max Headroom sigue siendo citado en documentales, libros y foros especializados. Es un ejemplo de cómo un acontecimiento breve puede dejar una marca profunda en la memoria colectiva. Al final, lo más perturbador no fue lo que ocurrió en la pantalla aquella noche en 1987, sino lo que nunca se pudo responder: quién estaba detrás de la máscara y por qué eligió aparecer para después desaparecer sin dejar rastro. Un espectro televisivo que emergió durante 1 minuto y medio y que hasta ahora permanece en el terreno del misterio. Una señal intervenida que desafió a la televisión y que décadas después sigue recordando lo frágil que puede ser la comunicación cuando alguien decide manipularla. Suscríbete. Si te gustan las historias, mira este video y esta lista de reproducción.